Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos en esta noche de domingo. Espero estén aún disfrutando su fin de semana. Hablaremos de un tema muy especial, muy importante, que acaba de darse en estos días recientes, que es justamente el Foro Económico Mundial, el Davos, un evento anual donde conglomera a muchísimos líderes económicos, también jefes de Estado, también empresarios, analistas, periodistas, en fin, un verdadero estado donde se guardan y se analizan los ejes que vienen en materia económica, financiera y por supuesto político. Tenemos un especialista en temas internacionales, en temas económicos, que es el licenciado Lorenzo Lazo Margain. Gracias por estar con nosotros en Mesa Cuadrada. Para nosotros es un placer. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Y por supuesto a nuestros especialistas en temas diversos. Verónica Ortiz, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, Lorenzo. Gracias. Javier Oliva, ¿qué tal? Un placer. A la orden, gracias por la invitación. Pepe Ureña, un placer. Buenas noches. Pues damos inicio con este análisis, estos próximos 30 minutos. Y me gustaría comenzar contigo, Lorenzo. ¿Cuáles fueron los principales ejes que tú valoras y diferenciaron respecto a otros foros en esta cumbre de Davos, los que a ti te llamaron la atención? Pues a reserva de analizarlos con más detalle, yo te diría que está a juicio y el gran debate es si estamos en un cierre de capítulo de la globalización comercial y de la apertura y estamos en un nuevo capítulo de neoproteccionismo selectivo. Este es quizá el gran dilema entre la visión que en su momento el presidente de China, que por primera vez va a Davos, Xi Jinping, y presenta las ventajas y la conveniencia de cómo la apertura comercial y el comercio libre a nivel global son motores de crecimiento y de distribución de ingreso, y cómo la nueva posición de la administración del presidente Trump en Estados Unidos está planteando un modelo que da la impresión de que este esquema de apertura comercial, de globalización, llegó a un límite de saturación, por lo menos para la visión que tiene el candidato y ahora ya presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, ¿no? Eso quizá es el punto de inflexión en donde está el debate que nutre mucho de las conversaciones que se llevaron a cabo en Davos esta semana. Claro. Verónica, por favor. Sí, justamente me parece que es increíble lo que ha pasado entre la sesión anterior de Davos, digamos la reunión que se dio el año pasado y ¿no? No había sucedido el tema del Brexit, faltaba de pasar eso, otros temas en América Latina, pero sobre todo en Europa también el plebiscito o el referéndum que se hizo en Italia y que terminó también con la renuncia del primer ministro allá, igual sucedió con Cameron, la elección de Trump, es decir, es un escenario muy distinto entre una versión y la siguiente, como tú bien has planteado, y lo que pasa es que no solo es como una novedad, sino realmente, como se ha dicho, un cambio de era. Es un poco el mundo al revés. Y la estrella de esta ocasión de Davos, quien paradójicamente viene a defender la apertura comercial que ha estado tan puesta en cuestionamiento por Trump, es, como dices tú, el presidente de China. ¿Cómo toma esto la comunidad un poco ecléctica, ¿no? de Davos? Es financiera, es política, es comercial, pero me parece que también la forma en la que lo reciben y la forma en la que se procesa, digamos, esta información. ¿Cómo sientes el ambiente en esta nueva ocasión de reunión de Davos? Yo siempre he dicho que los políticos toman decisiones políticas, es decir, no importa cuál es la necesidad económica, cuál es la crisis social, siempre el político está en la silla de la política para tomar decisiones de conveniencia. Y esta no es la excepción. Lo que es interesante es que ya no hay un dogmatismo ideológico que determine las condiciones económicas. Vemos un sistema de pragmatismo en todos los niveles, en donde un país que viene teniendo una transición de un comunismo de Estado centralizado a un proyecto que podemos llamarle socialista de mercado, si alguna definición cabe en China en este momento, está pasando, repito, con un criterio de alto grado de pragmatismo. El segundo elemento es el nivel de fragilidad de las democracias occidentales respecto a su propia estructura. Y lo que tú mencionas en el caso no solamente de Gran Bretaña y Francia, sino también las transiciones difíciles que están viviendo Italia, España, que pasó un año
con gobierno y sin presidente, y en el caso de Grecia con las crisis económicas que afectan a toda la zona euro, y el riesgo que estamos viendo este año de la posible o no reelección de Angela Merkel por aceptar casi 1 millón de inmigrantes de mano de obra, vamos a llamarle barata, de origen árabe y de religión musulmana, que está alterando la micropolítica regional de Alemania. Todo esto implica que hay una fragilidad, repito, de las estructuras democráticas, una fragilidad de las instituciones gubernamentales y un pragmatismo en materia económica que va separado o disociado de los proyectos originales ideológicos que vimos dominando el siglo pasado. Yo veo en este momento que entre derechas e izquierdas lo que hay, más que nada, son criterios de inclusión o de exclusión, criterios de tolerancia o intolerancia, criterios de apertura y de cerrazón en términos raciales o religiosos. Pero esto ya no tiene el criterio que vimos en la segunda mitad del siglo pasado entre una visión de izquierda y una visión de derecha. Yo veo visiones pragmáticas, visiones de conveniencia y de oportunidad y visiones de exclusión. Es decir, la insatisfacción que tienen muchas democracias y muchas sociedades democráticas con sus gobiernos no es un hecho que pase solamente en un país o en una región o en Latinoamérica. Hay un nivel generalizado de insatisfacción social y los gobiernos y los partidos y los líderes políticos están buscando atender las necesidades de esta insatisfacción en sus límites, no en el espacio de inclusión general. Y quizá esto explica mucho lo que hace el señor Trump a lo largo de su campaña. Se va, por decirlo así, al voto duro, pero al voto extremo. Y ese voto extremo es el que le da la argumentación, le inspira la plataforma y lamentablemente pues buscan elementos de cohesión. Uno de ellos generalmente cuando hay un liderazgo frágil busca una amenaza externa como elemento de cohesión o de permanencia. Y este liderazgo frágil a lo largo de la campaña del señor Trump pues buscó un nuevo enemigo, un enemigo inventado. Y resulta que fue México el sujeto pasivo de la agresión de esta amenaza que no es real y que no es existente cuando la política exterior de México, Estados Unidos siempre ha sido de un aliado y de un socio, ¿no? Y de una posición siempre a favor de la conciliación, ¿no? Claro, un cambio de paradigmas, un cambio de estructuras dentro de los regímenes ideológicos. Y bueno, justamente se dan en estos grandes países, en estas potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña. En Francia vienen elecciones donde también amenaza con llegar la extrema derecha por Marine Le Pen, que está bien posicionada, por supuesto, en las encuestas, aunque falta mucho por ver. Y, en fin, una serie de ajustes en las relaciones internacionales que nos están justamente haciendo este tipo de análisis. Javier Oliva, te otorgo la palabra. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente, Lorenzo. Me da mucho gusto que estés aquí. Sí, fíjate, yo hace poco publiqué un trabajo sobre y platicamos poco antes de entrar al estudio, cuando surge entre 1979 y 1980 los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y se instala la lógica del neoliberalismo como algo inevitable, ¿no? Era una tendencia mundial ineluctable para economías, para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y hoy estamos justamente en un proceso en donde pareciera, por lo menos, y me gustó mucho un término que utilizaste, este neoproteccionismo selectivo, en donde aparecen más las subjetividades de la decisión política que la lógica del mercado. Entonces, Verónica lo apuntaba muy bien, entre el foro de Davos del año pasado y estamos viendo una transformación no solo de las dinámicas y de los circuitos de poder geopolíticos o georregionales, sino también estamos observando una modificación muy importante respecto de la percepción y el procesamiento de las dinámicas económicas, de tal manera que yo tengo una cierta derivación por pensar en América Latina en este tipo de contextos, en este tipo de foros. Venimos de un reflujo de los gobiernos que se le llamaban de izquierda popular, ¿no?, a una relativa desarticulación de políticas regionales, porque justamente han cambiado presidentes. Tenemos el caso de Brasil, que fue un proceso de remoción constitucional, las elecciones, por ejemplo, en el caso de Argentina, probablemente la no reelección de Evo Morales, en fin, y la crisis grave que está viviendo Venezuela. ¿Cómo percibes el papel de América Latina en términos generales respecto de estos escenarios tan
yo diría, tan dinámicos, interesantes, pero al mismo tiempo con ciertos niveles de riesgo. Yo diré que para mí el tema de Latinoamérica es un tema de un mito de Sísifo político-económico. Es decir, cada vez que va a acercarse el proyecto o el sueño integracionista, cada vez que se va a proponer una visión subcontinental de Latinoamérica con elementos de vasos comunicantes en materia económica, comercial, política y de cohesión, siempre hay un punto de inflexión que lamentablemente regresa nuevamente a su base la fragmentación de Latinoamérica. Es realmente uno de los grandes dilemas de la historia contemporánea, que la zona que comparte la mayor superficie geográfica del planeta, con el mismo idioma, con una relación histórico-religiosa, cultural semejante, claro. no pueda superar las barreras que imponen sus grupos internos de poder para establecer una visión subcontinental, repito. En segundo lugar, existe una visión ambigua, o ambivalente, mejor dicho, de los centros económicos de poder hacia Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos, pues existe esta posición ambivalente en donde Latinoamérica o es un proveedor o es ignorada, como puede ser el caso lacerante de la pobreza en Haití, o es un enemigo a vencer, como pueden ser el caso en su momento ya superado de Cuba, o ahora esta situación muy curiosamente, repito, ambivalente con Venezuela. Y digo ambivalente, y esto es una nota al pie, porque a lo largo de la campaña del señor Trump nunca menciona a Venezuela. Y es evidente que la relación del Partido Republicano con la producción y el mercado internacional del petróleo es altamente sincrónica. Y esto quiere decir que la proveeduría que puede estar haciendo Venezuela hace que Trump voltee al otro lado y encuentre en la frontera de México el área de ajuste o de tensión que pueda generar. Pero definitivamente se necesitaría repensar Latinoamérica, pero hay que repensar Latinoamérica con una visión de progreso, no con una visión atávica. Sí. Y esto es quizá uno de los grandes problemas, porque no tenemos una tábula rasa, un elemento referente horizontal entre las culturas políticas de Latinoamérica. Yo veo que hay una disparidad muy fuerte en culturas políticas y hay una disparidad muy fuerte también en los grupos de poder que manifiestan intereses por preservar el status quo político, ¿no? Y un ejemplo puede ser la falta de integración de Centroamérica como unidad económica de nivel global. Y esta fragmentación queda sujeta a los grupos de poder locales, ¿no? Es más difícil traspasar fronteras con tarifas comerciales en Latinoamérica, en Centroamérica, que de México a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y evidentemente, viendo estos bloques regionales, pues en el caso de la relación de Estados Unidos con Europa como aliado, en revisión, la relación muy interesante y nueva entre los antiguos y acérrimos contrincantes de Estados Unidos y Rusia, la amenaza que se tiene con el tema de la economía china y el continente olvidado de África, ¿no? Que realmente es una zona que incluso para México es una zona desconocida como oportunidad de negocio y que se ha dejado como un coto de respeto a los intereses de Europa desde la redefinición de poder de la Primera Guerra Mundial y su presencia de ellos en ese continente. En el caso de Latinoamérica, repito, hay que vencer ese mito de Sísifo político-económico, hay que ver con otros ojos la capacidad de integración, que es el gran sueño, no solo bolivariano, es el sueño de Previch, es el sueño de Yaguaribe, es esta visión de integración de una zona con una dotación de recursos naturales espectacular, y repito, en donde las barreras que en otros lugares impiden el comercio, que es cultura, ideología, idioma, religión, etcétera, en el caso de Latinoamérica deberían ser los elementos de integración, y curiosamente no podemos superar este tipo de divisiones después de más de un siglo de estar intentándolo. Claro, interesante los puntos que tocas. Me quedo con el que mencionabas de la nueva relación que se va medio dibujando entre Estados Unidos y Venezuela. Este silencio de Donald Trump de nunca hablar de Venezuela, incluso Maduro. Y Maduro. Maduro sí habló y dijo, bueno, yo voy a esperar
a ver cómo se va manejando el señor Donald Trump, pero no voy a ser un crítico acérrimo como lo han venido haciendo normalmente muchos líderes mundiales. Hay que poner mucha atención, creo que aparte de lo que comenta Lorenzo sobre este tema y esta relación bilateral. Pepe Ureña. Pues sí, es que el pragmatismo es de quien lo trabaja, ¿verdad? Sí. En este caso Maduro pues lo está trabajando para sí mismo, hasta está abogando por Trump, es increíble. Bien, hablabas de que México ha sido un actor pasivo en el arribo de Trump, en la campaña y en todo este fenómeno. ¿Qué le espera a México o cómo debe actuar México para entrar a este nuevo pragmatismo o populismo quizá que se está dando? Pues yo creo que tomaría yo la frase de Vargas Llosa en la FIL de Guadalajara el año pasado, donde decía que Estados Unidos está sometido a un populismo inculto e ignorante, ¿no? Que ese es quizá uno de los grandes problemas. Es decir, uno pensaría que dirigir la potencia económica y militar más grande del mundo requeriría un nivel de conocimiento y tener, por decirlo así, una presidencia ilustrada. Claro. Y ahora resulta que no, resulta que por este manejo mediático del marketing político hiper microanalizado a nivel de grupo social, te presenta un personaje que tiene, por decirlo así, no solamente él tiene más de 70 años de edad, pero se comporta como un millennial. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que Trump sea un millennial? Que le importa mucho la imagen personal y su popularidad en los medios digitales, en las redes sociales. Entonces, este viejo político o viejo empresario disfrazado de hombre joven en términos digitales, está planteando un tema de exclusión, un tema de selectividad, un tema de poner no solamente primero a Estados Unidos, sino primero a los güeros blancos de Estados Unidos. Y esto implica que la visión respecto a la exclusión o a la deportación de minorías raciales, en el caso de México, está buscando que el micromarketing político electoral no se altere por una raza, religión y nacionalidad dominante, que en este caso sería de origen mexicano. A mediados del siglo pasado, la segunda nacionalidad migrante, después de ser estadounidense, es decir, la primera minoría de más de 30 estados de la Unión Americana en 1930, provenía de Alemania, Polonia e Irlanda. Del 2015, la primera minoría en 30 estados proviene de México y es latina. Entonces, esto implica que la recomposición del micromarketing político electoral la tienen que pasar por un proceso de ingeniería social que limite que estas minorías sean dominantes. Y es ahí donde dicen, vamos a hacer América grande, pero para los gringos güeros, ¿no? Perdón que lo diga yo así. Sí. Y en el caso de México, yo creo que México ha tomado también una visión aspiracional de la forma de vida estadounidense. Para bien y para mal. Para bien porque la tecnología, la ciencia médica, etcétera, nos llega primero y mejor que a muchos países hasta de Europa. Para mal porque estamos creando un estereotipo que no corresponde a nuestro país. Y esto lo he dicho muchas veces y lo subrayo. Estamos creando en nuestro país una visión utópica para los jóvenes en donde se piensa que es mejor ser en México gringo de segunda y no mexicano de primera. Entonces necesitamos replantear que no podemos darle a los jóvenes una cultura de rencor, sino un proyecto de ideales, porque solo los ideales mueven a los jóvenes a alcanzar mayores metas. Y si en términos de relación de atención al exceso de oferta laboral que se va como migrante, y si va a haber cambios en la relación comercial con el Tratado de Libre Comercio, México tiene que verse en un espejo nuevo. Si, dicho en términos muy llanos, nos van a quitar la andadera, entonces tengamos un país de pantalones largos y tengamos un país de definición concreta. Yo utilizo a veces el ejemplo de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que vive en un vecindario hostil y que vive en una continua revisión de lo que su país, su religión representa a nivel mundial. Pero no deja pasar una, las defiende todas
y no le importa el tamaño o la cantidad del adversario, pero siempre establece la dignidad, la fuerza y sobre todo la preeminencia y el valor de su responsabilidad como líder de un país para hacer defender los derechos de una nación, que repito, está siempre en un entredicho político regional de altísimo grado abrasivo de violencia y hasta de un caso de defensa permanente de un estado de guerra. Entonces yo creo que tenemos que pensar en México de otra manera. Yo creo que es un momento de superar nuestras divisiones básicas y entender que tenemos que construir país porque es el único que tenemos mientras querramos seguir siendo mexicanos, ¿no? Claro, por supuesto. Hablábamos de grandes personalidades y a modo ya de concluir cada quien una opinión de grandes personajes que asistieron. Bueno, el que se robó sin duda alguna las cámaras fue el presidente de China, Xi Jinping, también estuvo Theresa May, por supuesto estuvieron gente que reitera cada año como José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, estuvo Rebeca Grynspan, secretaria de la Iberoamericana, en fin. Pero hablando de temas, ¿cuáles son los temas que se abren a nivel global a partir de este foro? Los temas que van a estar preocupando y que van a estar en la agenda de los países y por supuesto de los líderes mundiales. Lorenzo. Pues el primer tema yo creo que va necesariamente hacia la autosuficiencia económica, un nuevo modelo de autosuficiencia económica de cada país que permita dar un mejor nivel de vida a la población. Lamentablemente en muchos países la apertura comercial y la globalización no ha tenido los mecanismos de transmisión para equilibrar o reducir las asimetrías en la distribución del ingreso. Esa es la primera. En segundo lugar, yo creo que hay un personaje que es muy interesante en Davos, que es un personaje tácito, que es las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial. Y en este proceso, toda la nanotecnología, la nanociencia aplicada a las ciencias biomédicas, los nuevos materiales, la parte de responsabilidad ambiental, la estructura de que máquinas producen máquinas, ¿no? Y que las máquinas inteligentes van a estar dominando el comportamiento de seres humanos que no sabemos qué tan inteligentes seamos para convivir con esas máquinas, pero que también nos indican que mucho de la recomposición de la estructura productiva de manufacturas se va robotizando. Y en el momento que se va a robotizar, tenemos una capacidad excedente de mano de obra capacitada. Esto quiere decir que hoy muchos de los profesionistas de edad madura estamos a minutos de ser obsoletos. Pero el grave problema es que la generación que está entrando al kinder, hoy no sabemos qué profesiones van a poder desarrollar cuando lleguen a la edad universitaria. No existen todavía. El cambio es de un tamaño en este criterio de la cuarta revolución industrial que merece mucha atención. Siendo este foro un foro de análisis educativo, están en línea en el Foro Económico de Davos cada una de estas conversaciones acerca de las nuevas tecnologías, los nuevos proyectos, y yo recomiendo mucho que se vean con detalle y con cuidado. México, como muchos países que no tienen un desarrollo industrial de gran escala, pueden dar el salto cuántico a la nueva tecnología porque no tienen que deshacerse de la anterior. Es decir, en la India se tiene un problema de distribución y de acceso a infraestructura por el terreno, pero los sistemas de voto son electrónicos, digitales y satelitales. O sea, la democracia hindú tiene urnas electrónicas para sus procesos electorales, a pesar de que no hay camino. ¿No? Claro. Entonces, no hay carretera, no hay... y este es el caso interesante de cómo puede brincar. Muchos países en África que no tenían tendidos eléctricos brincan a la tecnología de telefonía celular e inmediatamente pueden estar globalizados en redes. Entonces, en este sentido, este criterio de revolución industrial nos debe de hacer reflexionar cuáles son los elementos de oportunidad que tenemos de manera no dependiente. Absolutamente de acuerdo, interesante lo que planteas, Verónica. Sí, ha sido interesantísimo y me parece este tema, sobre todo el que hablas de las tecnologías, del medio ambiente y demás, como tópicos en los que haya que centrarse, sobre todo en un momento, me parece como muy sombrío. Tú citabas a Vargas Llosa y Vargas Llosa incluso fue aún más en otro artículo que habla de la decadencia de Occidente, es decir, de esa, digamos,
decepción en donde creíamos que estaban las fuentes, las cunas y los defensores de los valores universales, ¿no? del progreso hacia mejores estadios para todo el mundo, resulta que están dando marcha atrás. Probablemente en la siguiente edición del Foro Económico de Davos veamos un panorama todavía incluso más radicalizado. Si es que se da, por ejemplo, el triunfo de Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, pues ya se habla totalmente ya del Frexit y de una desintegración europea. ¿Qué va a pasar con la relación de Estados Unidos justamente con Europa, con un liderazgo, ¿no? Parafraseándote, de despotismo desilustrado totalmente, que es más peligroso justamente, ¿no? Sobre todo por la ignorancia que hay y por la falta de responsabilidad global que se quiere, que no se ve y que no se quiere asumir, ¿no? Entonces, me parece muy importante centrarnos en esos temas ante un como escenario que se ve sombrío, ¿no? para lo que viene, ¿no? Exactamente. Maestros Javier Oliva. Muchas gracias. Estaba apuntando lo que estaba diciendo Vero, que me parece muy interesante. Sí, porque pensando en esa misma línea, ¿qué sigue para México? Es decir, que porque implica un replanteamiento. Se espera no en el proceso solo del natural relevo institucional sexenal, sino también con estas variables que están modificando seriamente las dinámicas internacionales. ¿Cuál será o cómo deberá ser la reinserción de nuestro país en estas dinámicas con las características de nuestro ya casi agotado bono demográfico, el tema que muy bien apuntaba Lorenzo de las nuevas tecnologías y su disposición en nuestro país? Sí, yo creo que también estamos cerca de una transformación del sistema educativo en términos generales, ¿no? Y que estos foros como el de Davos, que cada vez comenzaron siendo estrictamente económicos, financieros, ¿no? Y ahora han evolucionado o se han diversificado, han incluido cada vez más la esfera de lo político. Entonces esto nos habla de esta relación de la que nos hablabas al principio del programa, esta relación dual entre la economía y la política, y que los políticos siempre toman decisiones de naturaleza política, pero que indudablemente tienen una honda repercusión en los asuntos económicos. Gracias. Al contrario. Gracias, Lorenzo. Sí, yo tengo una duda. ¿Cuánto llevará este cambio de modelo? Por ejemplo, la globalización que lideraron Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevó más de 3 décadas. Tuvo eso de vigencia. ¿Cuánto llevará este cambio? Porque para que México, por ejemplo, cambie su modelo comercial de Estados Unidos hacia China, ¿necesitará cuánto? ¿15, 20 años? La primera pregunta es si México debe cambiar el modelo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país de ventajas comparativas y competitivas en nuestra cercanía y oportunidad de vinculación con Estados Unidos. Recordemos que más de la mitad de la población no votó por Trump en Estados Unidos, y que existen vínculos no solamente familiares, culturales y de relación fronteriza, sino de relación económica, que están construidos por más periodos que los planes de gobierno del New Deal de Roosevelt o de la política del buen vecino o las relaciones del propio Tratado de Libre Comercio. Aquí la gran pregunta es hasta qué grado México tiene que definir un modelo económico que sea capaz de resolver las necesidades del país con un modelo propio. Quizá la crítica pudiera ser que México ha adoptado modelos no locales para soluciones locales. Y esto quiere decir que estas ideologías y estos modelos y estos sistemas que pueden haber tenido ciertos niveles de éxito discutibles en cierta manera y con problemas que no están resueltos en otro lado. Yo creo que México tiene que tener muy clara la definición, y voy a usar el ejemplo de Angela Merkel. Angela Merkel importa 900,000 empleados de mano de obra barata para satisfacer las necesidades de crecimiento de su país. Nosotros vamos a tener la posibilidad o la amenaza de que se repatrien mexicanos del exterior. Y esto no debe de ser visto como una amenaza, yo creo que debe ser visto como una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo bono demográfico que viene capacitado en otro modelo de trabajo. Ese bono demográfico va a tener que tener una repercusión en un bono democrático en México. Y debemos de tener muchísimo cuidado que no se vuelva un bono demagógico o populista. ¿No? Ahí es donde tenemos que tener el límite de lo que nosotros como mexicanos necesitamos. Muy buena conclusión, la verdad es que fue muy gratificante tenerte como invitado especial. Ojalá que sea la primera de muchas visitas y por supuesto cuentas con nuestra invitación. Gracias Lorenzo Lazo Margain por estar con nosotros y analizar este tema tan importante. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias Verónica. Gracias Pepe. Gracias Javier.
Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche de domingo. Nos vemos la próxima semana con otra Mesa Cuadrada.